Hola, nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre algunas cosas que nos interesaron de la charla entre Peter Zumthor y Juhani Palasma. ¿Saben a mí que me interesó? Cuando al principio Palasma habla, o sea, Peter Zumthor le pregunta sobre los espacios que lo marcaron cuando chiquito y pues, o sea, yo acá noté que en verdad a Palasma lo marcaron espacios dentro de espacios, pues de pronto podríamos hablar sobre pues nosotros, o sea, nosotros qué espacios nos han marcado, si de pronto somos como Palasma que nos marcó el cuarto del apartamento de la infancia, o si de pronto es un poco distinto, porque, o sea, a mí personalmente me pareció, o sea, mi experiencia es un poco distinta, porque a mí me marcó, pues yo me acuerdo que la primera vez que sentí un espacio y que me marcó fue el apartamento en el que yo vivía antes de vivir acá en mi casa y me acuerdo que era un sentimiento como de totalidad, como todo el Y, apartamento y se sabes sentía que como, ahí entra una vaina que decía Palasma y es como las diferentes maneras de cómo concebir el espacio, como entender el espacio. ujú, ujú. Ahí hablan sobre la casa en sí, como que Sumter le pregunta cómo era su casa y el man da como la definición intelectual de la casa, como Sí, sí, un eso sí es lugar en donde cierto. se ve algo, el mundo completo. Y Sumter lo Sí, que el le man, interesaba era como la calidad de cada espacio. Eso se me hizo muy interesante, como esas Sí, dos visiones de qué puede ser una casa. y luego después de sí, que este tipo, definitivamente uno es como que intenta hablar mucho más desde la intelectualidad, empieza como a, pues Palasma empieza, ahí mismo lo dicen que solamente habla con metáforas prácticamente. Sí, a mí había una parte que me pareció súper interesante, reflexión, y era cuando Sundor le pregunta como que si el trabajo de ese arquitecto o su trabajo está influenciado por esas primeras experiencias que él vive. Y yo me preguntaba como que, entonces cada vez que yo miro la obra de otro arquitecto que me produce estas sensaciones o estos sentimientos, es como si de pronto yo estuviera como viviendo esa infancia que vivió el arquitecto también. pues, o sea, algo que yo pensé con lo que dice Diala, o sea, eso como que en mí suscitó una reflexión, pero era un poco distinto, o sea, era de pronto más individual y mi pregunta es, que de hecho la anoté acá, o sea, es absolutamente influencial el espacio del que venimos y entonces yo lo que estaba pensando es que sí, uno como arquitecto en verdad puede tener una gran influencia del espacio que uno habitó por mucho tiempo en la infancia o lo que sea, y de pronto que eso se traduzca a la obra de uno más tarde en la vida, pero también mi pregunta es como en una persona que no necesariamente estudia arquitectura, sino que hace cualquier cosa, ¿será que el espacio influencia a una persona si le gusta, si no le gusta? Por ejemplo, una persona que está totalmente incómoda en la casa en la que vive de chiquito y luego cuando se muda, ¿será que aún tiene una influencia, si sea para bien o para mal? Eso a veces de pronto se puede reflejar, digamos, como en las obras que son críticas, no sé, como ejemplo. Como que de pronto muy a raíz, esa crítica también viene como de ese espacio del que tú habitas como desde tu infancia, no sé, o sea, el espacio también es parte como del crecimiento de uno, de la forma en que uno va creándose como persona y eso también puede como influenciar esa manera de pensar. Sí, claro, y eso sí es muy cierto porque, o sea, aun si a uno no le gusta el espacio, pues lo influencia a uno de tal forma que uno no quiere crear un espacio similar, uno quiere crear cosas distintas, pero igual o sea, el peso de la influencia está ahí. Y no solo el espacio, sino la política, el arte, En la vivencia de todo el mundo, sí, 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 eso sí. O sea, yo creo que de hecho influye tanto que influyen en las memorias de cada persona. Un espacio puede ser distinto, como ellos mismos lo dicen, como que la arquitectura le habla distinto a cada persona, pero pues eso depende mucho de cómo se dé la lectura de ese espacio. Y pues mucha gente no sabe cómo leer un espacio o simplemente no le interesa nada el espacio. Y es ahí como cuando Palasma y también todos dicen, a mí hay edificios que no me hablan y no me producen nada y no me generan absolutamente nada y yo no sé si eso así sea todo el tiempo, pero en este momento por lo menos no me genera absolutamente nada. para la gente que no es arquitecta o para mucha gente en general, de pronto es más fácil recordar cosas que se evocan por medio de los sentidos, como que un olor, un olor específico te recuerda algo, más que el mismo espacio como tal, sino esas sensaciones, y eso es lo que yo creo que es también el éxito de Sumter, que esas vivencias, esas expresiones como emocionales que él siente, las transmite al momento de llegar como a esa construcción de alguna obra que él vaya a generar. Pues yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar sobre esta charla es ver que a pesar de que estos arquitectos piensan la arquitectura y hablan sobre arquitectura de formas muy distintas, como que en ambos se ve la finalidad
pues de pensar la arquitectura y de crear la arquitectura de una forma mucho más poética y de pronto no tan, o sea, en verdad cero milimétrica. Y de hecho Suntor en un momento en la conferencia dice que él no piensa en la arquitectura como tal número de ladrillos y una planta de tanto por tanto, sino que es como ya un pensar más poético. Y, y pues de ahí también se suscita la discusión de que si los edificios tienen presencia por sí solos o si los arquitectos o si los humanos son necesarios para que estos edificios tengan presencia.